Ya me sacó. Gracias. De igual forma, vamos a denotar como teta el ángulo de desplazamiento entre ese vector que mencionábamos anteriormente y este vector de referencia menos seno de alfa de s, coseno alfa de 0, coseno alfa de s. Esto es perpendicular a la dirección axial que hablábamos del tubo. Va a satisfacer esta condición de aquí para algún valor z y y desconocidos, y los vamos a encontrar rotando el vector r que hemos expresado anteriormente, 90 grados. De esta forma, al rotarlo, encontramos que los parámetros z y y son menos seno teta de r, menos seno de teta r y coseno teta de r. ¿Esto para qué nos va a servir? Sí, no sé por qué se desconecta. Ok. Sí. Esto nos va a servir para obtener relaciones x, y y z que son utilizadas en las coordenadas cartesianas. Es decir, convertimos las coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, ¿ok? Es decir, en términos de r, teta y s. Las relaciones están anotadas acá. X, y z van a estar dados por menos r seno de alfa, coseno de alfa, más el x sub 0, menos r seno de teta, y r coseno de alfa, coseno de teta, más el z sub 0 de s. Entonces, con esto ya podemos describir cualquier punto que esté dentro del cilindro en relación a su radio, ángulo y posición axial. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este punto? Lo que hicimos fue convertir el sistema de coordenadas x, y, z a que dependa de la posición axial, es decir, a lo largo del tubo en qué punto estoy, de ahí en qué ángulo me encuentro y a qué distancia del centro. Entonces puedo describir cualquier punto del cilindro con estas coordenadas. De igual forma, pues bueno, tenemos que el ángulo va desde 0 a 2pi por la circunferencia del tubo, y nuestro radio va a ir desde 0 hasta r teta de s, donde r mayúscula de teta de s describe el radio total del tubo. Recordemos que este tubo no es circular, por lo tanto no es constante este radio es variable. Para estas condiciones obtenemos un jacobiano que necesitamos que no sea nulo para poder hacer la inversión. Al hacer el cálculo del jacobiano, obtenemos la expresión r por 1 menos r alfa prima de s coseno de teta. Lo que necesitamos es que esto sea distinto de 0 para poderlo invertir. De ahí que obtengamos la condición de que el radio debe ser menor que 1 sobre el valor absoluto de alfa prima de s. Con esta relación ya cumplimos que el jacobiano es distinto de 0 y además va a ser invertido. Ahora redefinimos el valor, el vector r sub p para las secciones del tubo parametrizadas. Creo que eso no lo comenté. El tubo lo vamos a tener dividido en dos secciones. Como ya lo comentaba, va a ser líquido y gas. El líquido va a estar denotado por la sección 1 y el gas por la sección 2. Pues abajo es el 1 y arriba es el 2. Cuando sustituimos los valores de x, y z que obteníamos hace rato con r seno y coseno, es decir, con los parámetros r, teta y s, obtenemos el nuevo vector r sub p, le ponemos la sub p para diferenciarlo del primer vector r, que está dado por esta expresión de acá. Y es fácil ver que podemos obtener de este vector las siguientes relaciones. Al tomar la derivada parcial de r, la derivada parcial de teta del mismo vector, obtenemos estas dos expresiones de acá, y al hacer el producto cruz de los mismos, obtenemos este vector de acá, y tiene la propiedad de que su norma es solo r. Si alguna vez utilizaron coordenadas cilíndricas para reparametrizar una integral triple bajo una superficie que es cilíndrica, no sé si lo recuerden, pero el jacobiano siempre da R. Incluso también en coordenadas polares para dos dimensiones. Gracias. Ahora, con todo esto terminamos toda la cuestión geométrica del tubo. Ya sabemos entonces cómo vamos a encontrar un punto, qué parametrización vamos a utilizar, cómo vamos a convertirlo a una forma cilíndrica, y ahora lo que vamos a hacer es propiamente cómo vamos a construir la derivación y la integración del modelo. Para ello nos vamos a ayudar del teorema de Reynolds. El teorema de transporte de Reynolds se utiliza para, más bien una generalización de la regla integral de Leibniz, pero para 3 dimensiones. Básicamente se utiliza tanto para espacio como tiempo, y si alguna vez vieron el teorema fundamental del cálculo, les va a recordar un poco, es propiamente una generalización.
tenemos una parcial de t sobre una integral de área, y vamos a obtener que esta parcial va a ser como si la derivada entrara propiamente, digamos, a la integral, pero nos va a quedar un término extra que es la integral sobre el contorno, ¿ok? Esto aplica tanto para el tiempo como para el espacio. La demostración de ese teorema de igual forma es un poco extensa, por ello la omito. Sin embargo, en mi trabajo de tesis está desarrollada. Es interesante porque justo para la demostración utiliza el teorema fundamental del cálculo. De igual forma, esta integral de línea, gracias, se puede desarrollar, se puede extender, perdón, de la siguiente manera. Sobre la superficie omega, que recordemos omega va a ser la sección del tubo, 1 para la parte líquida, 2 para la parte del gas, se puede describir como la integral de menos pi a pi de la función evaluada a lo largo del radio por el RI parcial t de RI, donde RI es la función del radio que parametriza la sección del tubo. No es el mismo radio el de la sección del gas que el de la sección de líquido, ya que recordemos que el centro del ducto puede estar movido hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo esté el tubo, ¿no? De aquí la complicación de este modelo. En el caso circular, pues el centro siempre coincide con el eje axial. En este caso no, el eje axial y el centro pueden estar un poco movidos. Entonces, la parametrización que va a tener la parte del agua contra la que tiene la del gas, pues va a generar justamente que este radio sea diferente. No. Perdón, ¿es agua y vapor? Puede ser vapor, sí. Agua y gas. Ah, no, bueno, en el caso del agua y el gas es como lo más sencillo, pero más adelante veremos el ejemplo numérico. Muy bien, entonces, para la derivación del modelo, vamos a escribir en coordenadas cilíndricas las funciones que vamos a derivar e integrar. Entonces, para ello, volvemos a sustituir las relaciones que teníamos para x, y y z, que estaban dadas, recordemos, para x como menos r seno de alfa, coseno de teta, más x sub 0, para y menos r seno, y para z, r coseno de alfa, coseno de teta, más seno z sub 0 de s. Y además agregamos el parámetro del tiempo, porque también conforme vaya pasando el tiempo, la presión, la densidad dentro del ducto pues va a ir cambiando. Entonces, ya la nueva función la vamos a anotar por f cuñita, ¿no? Que ya significa que ya está en las coordenadas cilíndricas. Ahora, los operadores que vamos a utilizar, vamos a encontrar que son igual el operador radial, el operador angular y el operador axial. Recuerden, R para el radio, θ para el ángulo, S para el eje axial. De igual forma, se puede obtener que los operadores van a estar dados por esta forma, y la inversión de las relaciones de la parcial de R, de θ y de S van a estar dados por x, y, z de esta manera. Aquí puede ser la demostración en cualquiera de las dos formas, es decir, se puede empezar con esos operadores, obtener la relación, luego invertirlo para obtener esto, o al revés, empezar con estos y al final hacer esto. Esta es básicamente talacha, es sustituir igual los valores de x, y, y, z, perdón, hacer todas las derivadas, simplificarlo, y luego con una inversión de matriz, pues obtener los valores para x, y, z. Ahora, esos operadores los vamos a utilizar para la construcción del modelo. Entonces, hasta ahora ya llevamos las coordenadas cilíndricas, los operadores que vamos a utilizar y el teorema de Arrhenius. Ahora vamos a definir también en las coordenadas lagrangianas las velocidades para cada uno de los términos. Tenemos en coordenadas cartesianas v y w, y en lagrangianas pues van a ser la derivada la derivada de x con respecto a t, la de y con respecto a t y la de z con respecto a t. Y para el caso ya de la velocidad radial, angular y axial, vamos a tomar la parcial de r, la parcial de t y la parcial de s. Esta es la definición de las velocidades que vamos a utilizar. Ahora, si sustituimos en esta parte lo que era r, θ y s en términos de x, y, z, y sustituyendo los operadores anteriores, obtenemos finalmente las expresiones para las velocidades radial, angular y axial. Entonces, ya tenemos propiamente cómo vamos a construir ahora sí las velocidades del modelo, tanto en su desplazamiento radial, angular, como axial.
Ahora, ¿cómo vamos a construir el modelo? Para hacer la integración de todos estos elementos, vamos a obtener el teorema de la divergencia en coordenadas cilíndricas. Obtenemos la relación de que en coordenadas cartesianas la divergencia está dada por esta expresión sin el jacobiano. Le agregamos el jacobiano porque lo necesitamos para la coordenada cilíndrica. Y al agregar el jacobiano obtenemos la divergencia en coordenadas cilíndricas. Y aunque aparentemente el jacobiano no aparece como propiamente aquí, sí aparece dentro del operador, ya que cuando describimos aquí la F1 y la F2 y la F3 gorrito, aquí está el jacobiano dentro, salvo para la F3. Para F1 y F2 sí está probablemente el jacobiano. Si se preguntan por qué aquí no aparece el jacobiano, es porque al hacer el desarrollo de las cuentas, para la F1 cuñita y para la F3 cuñita nos aparece un jacobiano dividiendo. O sea, al factorizarlo con el jacobiano que está multiplicando, este se anula y entonces nos queda la R. Se puede anular por lo mismo de que sabíamos que el jacobiano era inversible. Entonces es distinto de cero. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuáles son las ecuaciones isentrópicas de Euler? Estas que tenemos aquí son las que desarrolló, o las clásicas, digamos, el desarrollo clásico de una ecuación de Euler. Para un vector cualquiera, U, que contiene componentes U sub K, B sub K y W sub K, y para una densidad conocida, Rho sub K, las ecuaciones están dadas por esta expresión de acá. ¿Qué es lo que tenemos propiamente? Tenemos una ecuación que describe el intercambio de masa, es decir, esta ecuación es conservación de masa, y este conjunto de ecuaciones de acá nos va a describir el intercambio de momento. Esto, de nueva cuenta, para coordenadas cartesianas. Algo importante a denotar aquí son estos valores que aparecen de 1, de 2, de 3, y este M sub K, bueno, y la G que está acá. No lo comenté, pero está escrito aquí abajito. La M mayúscula sub K es el intercambio de masa para la conservación de momento. Y D1, D2, D3 son los términos fuente del intercambio de momento. Entonces, masa contra momento. Y G pues, es la gravedad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues con todas las relaciones que tuvimos hace rato, después de sustituirlas, integrar, derivar, simplificar, llegamos a que el sistema se puede escribir en forma cilíndrica de esta manera. O sea, a lo mejor la pantalla está un poco más largo en comparación con el sistema cartesiano, pero se va a volver más sencillo. ¿Por qué? Ya que sustituimos todas las cuestiones cilíndricas, vamos a suponer que la velocidad angular y la velocidad radial son muy pequeñas en comparación con la velocidad axial. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad con la que se mueve el líquido, digamos, a lo largo del ángulo y a lo largo del radio, es muy pequeña en comparación con el flujo que está teniendo el agua a lo largo del tubo. Lo cual, pues, tiene sentido en la vida, ¿no? Si estamos viendo un río, por ejemplo, la velocidad principal que podemos ver es la que se mueve el agua a lo largo del río. Entonces, con esta suposición, las velocidades angular y radial se desvanecen y el sistema se simplifica a este pequeño que tenemos aquí. Ahora, aquí parece que nada más son dos ecuaciones, pero en realidad son 4. ¿Por qué? Porque lo tenemos por fases. Recordemos que K, el sufijo K, es para la fase 1 y la fase 2, es decir, para el agua y para el gas. Entonces, lo que ya tenemos ahora, el modelo propiamente, vamos a integrarlo rápidamente. Para integrarlo definimos la siguiente sección integrada. Tomé A1 como referencia, pero es lo mismo para el A1 o para el A2. Lo único que cambia pues van a ser los límites integrales. Y obtenemos también el desarrollo de que cualquier función se puede expresar, el promedio, de cualquier función se puede expresar como esto que tenemos aquí o lo que tenemos que está por acá, que es una integral de área de la función a lo largo de la sección sobre la cual estamos integrando. Ahora, para finalizar, la descripción, del tubo que tenemos, ahora si lo viéramos de una manera de frente, tenemos la interfase que va a ser justo donde chocan el agua y el gas, esta línea, digamos, imaginaria que hay entre cada uno de ellos. La amplitud del tubo va a estar denotada por esta sigma de eta. ¿Y quién va a ser eta? Eta va a ser la distancia desde nuestra línea horizontal, que pasa por el eje axial, hacia cualquiera de los puntos, ya sea debajo del agua o por encima del agua, es decir, sobre el gas. La eta va a estar condicionada a una eta máxima y a una eta mínima para que no se salga del tubo a la hora del modelo. Y tenemos finalmente una eta sub i que va a denotar la distancia que hay entre el eje radial y la interfase.
Ahora, esta descripción nos genera una nueva ecuación. Cumple que el cambio para la eta, tanto en el tiempo y en el espacio, va a satisfacer esta nueva condición de frontera. Esta U sub i y esta W sub i denotan las velocidades axiales y de profundidad, digamos. Entonces, esta U sub i va a ser sustituida más adelante por la velocidad radial, que vamos a ver que es B sub S, y vamos a proponer para la W sub i, para que se satisfagan las condiciones de la frontera, que cumpla esta condición que tenemos acá. Con esto hacemos que la interfase y la profundidad del ducto se mantengan en una condición de frontera continua. Entonces, finalmente tenemos el modelo en coordenadas cilíndricas de esta manera, ya integrado, sustituyendo las cuestiones integrales que mencionaba hace unos minutos. Y del lado derecho tenemos puros términos fuente. No es que no importen, sino que vamos a discretizarlos de una manera diferente a la que discretizamos los lados del lado izquierdo. Bueno, aquí está el desarrollo de cada uno de los términos. Me lo voy a aplicar por la cuestión de tiempo. Y bueno, aquí está todo cómo se simplifica cada uno de los términos fuente. De igual forma les comento, son un montón de cálculos, pero sí al final se puede lograr obtener una expresión para cada uno de ellos. Ahora, para la discretización que utilizamos, sumas de Riemann con trapezoides. ¿Por qué? Porque recordemos otra vez que el círculo, que no es un círculo, sino algo ondulado. Entonces, vamos a aproximar cada una de las fases por trapecios y por sumas de Riemann. De ahí que tengamos cada uno para el esquema numérico, para cada uno de los términos fuente, vamos a desglosarlos por sumas de Riemann. Finalmente, convertimos lo que teníamos anteriormente en un sistema de balance hiperbólico. Para los términos fuente es la expresión que tenemos acá. Y para la discretización total vamos a utilizar un esquema semidiscreto central upwind para aproximar cada uno de los términos en espacio. Y para el tiempo vamos a utilizar un método Runge-Kutta de 2 pasos, también conocido como método de Hume, con una condición CFL que va a estar dada, que cumpla esta condición para poder encontrar el tamaño de paso adecuado para la discretización. Entonces, finalmente, para concluir, los ejemplos numéricos, al hacer el ejemplo en un estado de reposo, todo lo que acabo de explicar se convierte en MATLAB, se escribe en MATLAB el código, y que para simplificar un poco el proceso, utilicé un contorno circular para que no tuviéramos tanto problema, digamos, con la presión ondulatoria. ¿Qué es lo que estamos suponiendo aquí? Que la densidad y todo lo demás es constante. Entonces, tenemos la interfaz se puede ver que es completamente lineal. Y finalmente, si lo perturbamos un poco, lo que podemos observar es, ahora giramos un poco el tubo y ya tenemos aquí la perturbación del agua en caída, ¿no? De igual forma, se puede perturbar de muchas maneras para que el agua, en este caso, se vea de una forma u otra, ¿no? Puede estar ondulando continuamente, puede hacer un salto repentino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en conclusión, lo que hicimos fue convertir el sistema cartesiano a coordenadas cilíndricas, aplicamos la hiperbolicidad, discretizamos en el tiempo y espacio, y tenemos un ejemplo numérico del sistema. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Usted tenía alguna pregunta de las personas que participan a distancia? ¿No? Ok. ¿Puede comentar más sobre los fenómenos, por ejemplo, de interfaz líquido y vapor? Sí, claro. Un poquito el efecto de diferencia. Sí, de hecho, bueno, lo interesante es que sí, la parte de la interfaz es muy interesante porque a la hora de hacer la generalización puede pasar, bueno, o sea, podemos irnos a casos, ¿no? ¿Qué pasa si el agua sube lo suficientemente e invade el gas, ¿no? O qué tal que al revés, que la presión del gas es lo suficientemente como para empujar el agua. Entonces, varía mucho dependiendo del líquido y el gas que se utilice. En este caso, pues utilizamos el gas y el aire y el agua, porque son los elementos más sencillos, o sea, digamos que su densidad,
y sus propiedades son las más simples de modelar en la cuestión numérica. Pero sí se puede hacer, de hecho incluso hay trabajos que lo utilizan para ductos de Pemex, para ver cómo funciona la evaporización de la gasolina junto con el movimiento de la gasolina. Y ahí se ve precisamente cómo va fluyendo la interfase a lo largo del movimiento. Ok, pues le damos la vuelta. Ahora sí, sabemos que son trabajos largos, pero... Sí, no, sí. Lo sé, lo sé. Sí, no sé por qué se desconecta. Ok, la siguiente charla en particular la voy a exponer yo, va a ser sobre la modelación numérica de la infiltración de agua en suelo y va a ser provista por un infiltrómetro o a través de un infiltrómetro de tensión empleando elementos finitos. Este trabajo fue realizado, es el trabajo de tesis de maestría de Vanessa Carrillo Ayala y lo coasesoré junto con el doctor Ledesma. Los tres somos del agua Iztapalapa. Este es el índice, pero voy a saltarme y voy a empezar con la motivación de este trabajo. Fue un estudio de la relación de agua-suelo en la Sierra Gorda de Querétaro, donde se hicieron el análisis se sacaron 7 muestras, 3 de bosque, 2 de acagual, 2 de agostadero, y se llevaron esas muestras al laboratorio y se pasaron a través de un infiltrómetro de tensión, en donde hubo 4 cambios de tensiones diferentes para poder obtener con esos datos de laboratorio a la conductividad saturada y la alfa, que más adelante veremos. Entonces, unos pocos de preliminares son que el suelo es un medio poroso en el que coexisten 3 fases, la sólida, la líquida y la gas. BDB va a ser el volumen del gas con el líquido y BDW el líquido. La clasificación de suelo se puede hacer a través de la zona saturada, que es donde los poros están llenos de agua, la zona no saturada, donde tenemos en los poros, puede haber agua y puede haber gas por capilaridad, y se clasifica también el suelo seco. También hay un término de textura en los suelos, que es el contenido relativo de partículas sólidas según el tamaño. El más grande es la grava, seguido de la arena gruesa o arena fina. Le siguen los limos y las partículas más pequeñas son las arcillas de alrededor del 0.002 milímetros. Según el porcentaje de arcillas, de limo y de arena, es la textura del suelo. Esta la podemos clasificar dependiendo del porcentaje. Las partículas, al juntarse, forman agregados. Y estos agregados, al juntarse, pueden formar diferentes estructuras, que pueden ser granulares, prismas, bloques o una estructura laminar. La porosidad, vamos a entender como porosidad el volumen total de espacio entre los agregados. Tenemos aquí agregados, tenemos el espacio que ocupa diferente porcentaje de agua o de aire sobre el volumen total. Estos espacios porosos los podemos clasificar según el radio del poro. Pueden ser microporos, mesoporos o macroporos. Vamos a definir algunas variables. El contenido volumétrico de agua, que es θ, es el volumen de agua entre el volumen total. La conductividad hidráulica, que es K, va a ser el grado de resistencia de las partículas del suelo cuando el agua fluye por los poros, y al potencial matricial, que es el Ψm, representa el grado de retención de agua debido a la fuerza de adhesión y capilaridad, que es lo que le vamos a llamar, lo vamos a asociar a la tensión. La infiltración se define como la penetración de agua en los poros del suelo. Esta infiltración la podemos medir a través de un infiltrómetro, que es esta fotografía, que va a tener un reservorio, va a tener otro tubo que va a ser el tubo Marriott, donde se controla la tensión
a la cual va a bajar el agua. Tenemos aquí la muestra y un recipiente donde recibe el agua que se va filtrando. A nosotros nos interesa estudiar la modelación del comportamiento del agua en la muestra, a partir de que entra aquí. Entonces vamos a clasificar la muestra, vamos a tomar en cuenta las superficies, va a ser S1 donde entra el agua, y la S2, S3, donde no hay penetración, no hay flujo de agua, y S4 vamos a considerar que es que el agua no ha llegado. La ley de Darcy lo que nos dice es que el flujo de agua es proporcional al gradiente de las cargas hidráulicas y que va a ir de la mayor carga a la menor, y eso es lo que significa este signo menos. Y la ecuación de continuidad lo que nos dice es que el flujo entrante del agua va a ser igual al flujo de salida más el agua acumulada. Si combinamos estas dos ecuaciones, nos da la ecuación de Richards. La ecuación de Richards nos sirve para modelar la filtración de agua en medio poroso. Todo lo que sea modelación con filtración de agua en medio poroso, lo podemos hacer a través de la ecuación de Richards, que es altamente no lineal, y que para nuestro estudio, como tenemos cambios de tensiones muy pequeñas, podemos linealizar esa ecuación, y lo vamos a hacer a través de la transformada de Kirchhoff, que se puede describir de estas dos maneras, y una ecuación constitutiva que es el modelo de Gardner, que se describe de esa manera la conductividad. La conductividad del agua va a ser igual a la conductividad saturada por este exponencial, la alfa que apareció al principio, por la phi. Bueno, si nosotros combinamos estos dos, obtenemos que el potencial de flujo matricial va a ser igual a la conductividad entre alfa, y si aplicamos estas ideas a la ecuación de Richards, obtenemos esta nueva ecuación que va a ser la ecuación de Warry, que ya es linealizada. Esta ecuación de Warry la vamos a utilizar para nuestro modelo, y lo vamos a escribir como menos la divergencia del flujo de agua, que es otra manera de describir la ecuación de Warry con las condiciones que les mencioné al principio. En la entrada de agua, no flujo en S2, S3, y se suponer que el agua no ha llegado a S4, por eso estamos poniendo teta igual a 0. Vamos a empezar con una condición inicial igual a 0, y utilizamos una formulación variacional de ese modelo de la ecuación de Warry. Usamos funciones de prueba en H1, 0. Utilizamos que el dominio tiene simetría axial, es decir, que si yo hago este corte y lo giro 2pi, le doy una vuelta completa, recupero todo el dominio. Entonces solamente nos vamos a quedar con el estudio de esta región, de este rectángulo en 2D, donde aparece una nueva frontera que es sigma 5, que esta frontera es computacional, y lo que indica es que los nodos van a ser interiores. La formulación en 2D la tenemos en esta región, y bueno, usamos elementos finitos para discretizar esa formulación variacional. Al utilizarlo, obtenemos este sistema de ecuaciones y discretizamos la integración en el tiempo. Lo hacemos con Crank-Nicolson, que es de orden delta t cuadrado. Al final de cuentas, cuando usamos todas esas técnicas, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, en cada paso de tiempo. Y bueno, donde las componentes de estas matrices de M, de A y de S están definidas acá abajo, y lo que hay que resaltar es que estas integrales son sobre cada omega n, que son los elementos finitos en los cuales se hizo la partición del dominio. Si estas funciones phi de j son las funciones base del espacio discreto que estamos empleando, y si las restringimos a cada elemento finito, se llaman funciones de forma. Estas funciones de forma le damos un nuevo
una nueva nomenclatura que va a ser psi de beta E, y los elementos que vamos a utilizar son bicuadráticos, donde están definidos por 9 nodos. Para que las integrales no se hagan en cada omega E de la malla, lo que vamos a usar es una transformación isoparamétrica y todas las integrales las vamos a hacer en este elemento de referencia. Una vez que tenemos esto, pues nuestra integral que estaba en omega E, ahora va a estar en una integral sobre el elemento de referencia con el cambio de integración JE es la matriz jacobiana, y lo que queremos es el determinante de la matriz jacobiana. Si queremos integrar esto, vamos a utilizar una fórmula de integración, una cuadratura, donde los pesos y las cuadraturas van a ser estos, y esta fórmula va a ser exacta para los elementos bicuadráticos que estamos usando. Estas son las definiciones de las funciones de forma para cada uno de estos puntos. Una vez que tenemos eso, ya hicimos el programa, y la pregunta es, ¿cómo sabemos si el programa funciona adecuadamente? Entonces, lo que vamos a hacer es, para corroborar que el programa esté funcionando bien, usamos el artículo de Warry donde propone este problema. La ecuación de Warry es esta, en donde va a ser, ahora en lugar de tener un círculo donde entra el agua, vamos a tener una fuente puntual, vamos a pedir que en esta capa no haya flujo, y lo vamos a hacer sobre un dominio semifinito. La condición de no flujo está aquí, y la condición inicial otra vez es 0. Si nosotros, la ventaja de dar ese problema, Warry encontró la solución analítica, en parte del trabajo de Vanessa fue reproducir esa solución analítica que está definida por esta ecuación, donde phi de b depende de la función de error complementario de esta manera. Entonces, cuando tenemos ya esa solución analítica, la comparamos con lo que viene en el artículo de Warry. La ecuación continua es la solución analítica de la fórmula anterior que les mostré, y la punteada, la solución punteada es la que da Warry. Entonces se empalman muy bien tanto la solución analítica que se volvió a deducir, y bueno, ahora la parte numérica. Resulta ser que este problema es ad hoc, porque realmente tiene las mismas condiciones de frontera, porque ya no podemos usar un dominio semifinito, lo tenemos que acotar numéricamente. Entonces, lo que agarramos fue un cilindro e pusimos las mismas condiciones de nuestro modelo de estudio. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es esta fuente, la fuente donde va a entrar el agua. Entonces, hicimos el análisis, la parte numérica, también con elemento finito. Las matrices son estas, usando elemento finito y Craig-Nicholson, donde aquí aparece este nuevo término, o sea, las expresiones son las mismas que nuestro problema de estudio, y un nuevo término será este, que es la fuente puntual. Una vez que tenemos esto, comparamos la parte numérica, que es las rayas continuas en azul, y la solución analítica que habíamos también deducido. Se comparan las soluciones, y si observamos las primeras curvas de nivel, vemos que son prácticamente las mismas, y que conforme se acercan a las fronteras, pues va a haber una pequeña diferencia, porque realmente el problema cambia, ¿no? O sea, porque las condiciones mete ruido las condiciones de frontera. Me voy a saltar un poquito esta parte, y solamente les voy a mencionar que la infiltración numérica se calculó, el caudal se calculó, va a ser igual al flujo en la dirección normal que sale de esta superficie S. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación, esta es la fórmula que utilizamos para calcular el caudal en el tiempo t, y en la frontera S1
el caudal fue este, y en la frontera S4, que es la salida, el caudal se calcula de esta manera. Ahora, ¿qué es la infiltración? La infiltración va a ser calcular el caudal, hacer la integración del caudal desde el tiempo cero hasta el tiempo que queremos medir el caudal. Ajá. Esa va a ser la infiltración numérica. Utilizamos, por supuesto, en estas integrales utilizamos fórmulas de integración numérica. ¿Okay? Bueno, entonces esta malla 2D que mencionamos tiene un punto de discontinuidad aquí. De este punto de 0 a R0 es la entrada de agua y aquí no hay flujo. Entonces aquí hay una discontinuidad que para atacarla tuvimos que refinar la malla alrededor de este punto. Sobre todo le dimos importancia a la entrada del agua y los elementos que están inmediatos a la izquierda y a la derecha, todos tienen el mismo tamaño. El tamaño de esos elementos es de 0.0000625 metros. Fue una malla con 21.632 elementos y eso nos dio 87.153 nodos totales, que más o menos nos dan idea del orden de 80.000 más o menos sistemas de ecuaciones que se tienen que resolver en cada paso de tiempo. Y bueno, van a ser decenas de miles de pasos de tiempo que se tienen que resolver. Ahora, ¿con qué información contamos? Contamos con el potencial mátrico de las muestras, de bosque, agostadero y aguacal. Contamos con el tiempo en donde tomaron, los tiempos que utilizaron en cada una de las tensiones que había mencionado al principio, que nosotros le llamamos etapas. ¿Sí? Cada una de las tensiones van a ser nuestras etapas. Contamos con la conductividad saturada y con alfa, que estos valores se obtuvieron del laboratorio, del estudio de laboratorio, y fue un ensayo y error. O sea, lo que nosotros hicimos es recuperar esa capa que aparece en la ecuación de Warry, y con ensayo y prueba y error más bien, se encontraron estos valores. Esto se refleja de esta manera. Lo que está en rosa van a ser lo que se encontró experimentalmente, y lo que está en línea continua en diferentes colores es lo que se encontró numéricamente. Entonces se tuvieron que ir partiendo, se hicieron las particiones para encontrar la capa que mejor ajustara a nuestros datos con respecto a lo numérico. Entonces, de hecho, vemos que en el agostadero tenemos un mejor ajuste, pero esto fue con el salido. Y y creo que ya me pasé. Y bueno, ok, y entonces, bueno, este es el flujo potencial, este es los perfiles del potencial del flujo matricial. Ajá. Se va filtrando el agua. Y bueno, aquí está el caudal de entrada, el caudal de salida, y vemos que tenemos un mayor caudal cuando usamos, cuando tenemos el estudio del bosque. Y bueno, yo le voy a parar aquí porque me parece que ya estoy justita para darle la entrada al siguiente exponente. ¿Ok? Bueno, pues... Bueno, entonces, el siguiente exponente es un exponente virtual. Y este exponente virtual... Hola, ando por aquí. ¿Me escuchan? Sí, déjame dejar de compartirte. Ok, ¿qué te parece si empiezas a compartir tu presentación?
No me dejo de compartir. ¿Se alcanza a ver la presentación? ¿Me pueden confirmar? No, espérame, es que no, es que estamos, no, yo sí la estoy viendo, pero allá no la están viendo. Déjame dejar de... Mm, esto acá. Déjame pasar la tuya para allá. Y vamos a empezar con problema. ¿Lo puedes dejar de compartir, por favor? Ok. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a poner aquí y a ver si lo puedo volver a compartir. O voy a hacer el play con este. A ver, no, intenta otra vez compartir. ok. Ahí está. Ah, perfecto. Ok, entonces ya es pantalla completa. César, ¿Mande? ¿Ya? ¿Ya puedo comenzar? por favor. Ok. Buenas tardes a todos. Gracias por su atención, los que están de manera presencial y los que están de manera virtual. Mi nombre es César Alberto Rosales Alcántara y les voy a hablar acerca del segundo proyecto de mi tesis doctoral, un modelo de ecuaciones cuasigeostróficas analizadas para flujos húmedos, anisotrópicos, espacialmente distribuidos para flujos atmosféricos con cambio de fase. Este trabajo pues fue en colaboración con mi director de tesis, el doctor Gerardo Hernández Dueñas. Pues primero voy a hablar acerca del estado del arte, que fue lo que trabajamos, el diseño del modelo, el esquema numérico y algunos resultados numéricos previos que obtuvimos derivados del trabajo de tesis. Entonces, iniciamos primero hablando de lo que son las ecuaciones básicas para modelación de fenómenos atmosféricos, que serían las ecuaciones anelásticas. Son ecuaciones de Navier-Stokes para modelar el fluido atmosférico, el campo de velocidades, añadiendo algunas cerraduras para la parte termodinámica, que es pues, la cantidad del agua, la temperatura del agua que pueda haber en la atmósfera. Entonces aquí tenemos la primera ecuación, que es la ecuación del campo de velocidades, que serían las ecuaciones de momento. Tenemos el balance con un gradiente de presión, fuerza de flotamiento, que es la variable B. U en negritas es el vector de velocidades. Tenemos un factor de Coriolis por rotación en la Tierra. Tenemos una ecuación de incompresibilidad y las dt, teta, dtqb y dtqc y dtqr, pues serían las ecuaciones que me describen los cambios de fase del estado del agua. QB vamos a pensarlo como que es el agua de vapor, o sea, las nubes de agua que están en la atmósfera. QC son las agua de nube y QR es el agua de lluvia, es decir, el agua que va a precipitar. Entonces, existen distintas cerraduras, CDER, que es el tiempo de condensación, el tiempo de evaporación, el tiempo de aglomeración de las distintas núcleos de condensación. Entonces, pues se puede dar específicamente razones para poder tener las expresiones de cómo evolucionan estas variables, y la fuerza de flotamiento, que es la variable B minúscula que les decía, que es un balance entre la temperatura y un estado base de la temperatura, la cantidad de agua de nubes menos la cantidad de agua de vapor estado base, cantidad de agua de nubes, cantidad de agua de lluvia. Estas ecuaciones pues son usadas desde hace mucho tiempo. Aquí retomo las ecuaciones trabajadas por Maide y compañía en 2010. Y con esas han estudiado diversos fenómenos, uno de los cuales, por ejemplo, es tratar de estudiar cómo es la formación de embriones de huracanes. Por ejemplo, esas ecuaciones han utilizado el trabajo de Deng del 2012 para ver cómo la estructura de torre vertical, que son estructuras alrededor de 5 kilómetros de diámetro por 15 kilómetros de alto, que es la altura de la atmósfera, hasta donde se maneja razonablemente, y ver cómo a través de estas estructuras hay un intercambio de la cantidad de calor latente que permite la formación de nubes y la formación de núcleos de huracanes. Entonces, en esta parte se han estudiado, implementado en los modelos de predicción atmosférica. Hay algunas implementaciones, entonces se han usado en esta área. Entonces, las ecuaciones anteriores tienen la peculiaridad de que
dependiendo de la dificultad que nosotros le demos a la cerradura, pues tenemos unas ecuaciones más o menos complicadas. Pero ha habido algunas simplificaciones, como la simplificación propuesta por Hernández Dueñas en 2013 en compañía, que es suponer que toda agua de lluvia, automáticamente en cuanto se forma el agua de lluvia, esta cae, y el agua de nube, ese estado es omitido, dado que toda agua de vapor, al llegar a cierto estado de saturación, pasa a ser agua de lluvia. Entonces, de esa forma podemos asumir una rápida autoconvección y una rápida evaporación, y tenemos las ecuaciones FAIR, son una derivación de las ecuaciones anelásticas. Entonces, en estas, pues podemos ver que las variables conservadas son la temperatura potencial equivalente, la cantidad de agua de lluvia total, QT. Esta va a depender un cambio en qué tanta agua de lluvia caiga. Vamos a tener una cuestión de compresibilidad. Y nuestra fuerza de flotamiento, pues es escrita en términos de la variable θe, QT y QR. Y aquí vemos, pues QT menos QBS sería la cantidad de agua total menos la cantidad, el nivel de saturación que se tenga en cierto lugar, pues esto me va a determinar la cantidad de agua de lluvia. Entonces, estas ecuaciones se han utilizado para poder predecir frentes de lluvia, han tenido muy buenos resultados para poder trabajar chubascos, por ejemplo. Ahora, estas ecuaciones, digamos que es un modelo completo, tienen estados fluctuantes, estados base. Entonces, nuestro interés es tratar de dar una generalización de las ecuaciones cuasigeostróficas en términos de la parte de humedad. ¿A qué me refiero con esto? Pues desde el 48 se encontró en el trabajo de Chladni, se describió un modelo matemático donde hay un balance entre la fuerza de Coriolis y el gradiente de presión. Entonces, este descubrimiento y este modelo descrito en ese trabajo, pues fue obtenido mediante una derivación, una expansión asintótica de las ecuaciones de Navier-Stokes en términos de número de Rossby pequeño y número de Freud pequeño. Son las llamadas ecuaciones cuasigeostróficas, que nos ayudan a poder modelar el fenómeno atmosférico a escalas planetarias, digámoslo de alguna manera. Podemos ver, por ejemplo, en las imágenes aquí proyectadas, en la parte de abajo podemos ver cómo tenemos un flujo atmosférico de viento que se propaga alrededor de todo el planeta, digamos, en la misma dirección. Entonces, las ecuaciones cuasigeostróficas nos ayudan a poder obtener estos tipos de peculiaridades a escala planetaria. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos precisiones a escalas más pequeñas? En escalas, digamos, del Golfo de México, de la parte del Pacífico mexicano, una más pequeña. Entonces hay que ir ajustando las ecuaciones. Y aparte, una parte fundamental de las ecuaciones cuasigeostróficas es que no consideran un cambio en el estado de fase del agua, o sea, consideran un ambiente seco. No consideran el caso cuando puede haber una nube y esta puede condensar y puede caer en forma de agua, en forma de nieve. Entonces nosotros el trabajo que tratamos de hacer es en esa dirección. Previamente, en 2017, Smith, Stegman y Wetzel en sus trabajos han tratado de poder añadirle a las ecuaciones cuasigeostróficas un ingrediente de humedad. Entonces lo que proponen estos trabajos es separar el balance de presión y la fuerza de flotamiento. Es este balance, poder separarlo en la parte seca, B de U, y parte húmeda, B de S, haciendo HU y HS sería una función Heaviside para separar cuando estamos en un ambiente seco y cuando estamos en un ambiente húmedo. Dada esta contribución, ellos reescriben el modelo FAIR, hacen el análisis asintótico similar al que se hacen para las ecuaciones cuasigeostróficas, y encuentran las ecuaciones precipitantes cuasigeostróficas, como ellos les llaman. Ellos encuentran dos variables que son los modos principales de estudio, que es la vorticidad potencial equivalente y la humedad M. Entonces ellos obtienen ese sistema de dos ecuaciones y eso les permite modelar de cierta manera ecuaciones a gran escala, pero con ingrediente de humedad. Ahora, algo importante es que cuando se realiza el trabajo de resolver las ecuaciones, normalmente las ecuaciones cuasigeostróficas hay que invertir en Laplaciano horizontal.
Pero aquí ya la parte de humedad hace que la inversión del laplaciano que tengamos en este caso se pueda complicar. Entonces, nosotros tratamos de proponer un modelo donde podamos resolver ecuaciones sin necesidad de tener que invertir dicho laplaciano. Nosotros tomamos como base el trabajo propuesto con Montgomery y Knobloch el 2006, en donde ellos trabajan la estructura de torre vertical, que son estas que se pueden ver en la figura, en donde hacen un análisis multiescalar, un análisis asintótico, de tomar una dirección vertical más grande y una escala de tiempo más larga para estados base, de manera que nos permita separar las partes fluctuantes, las partes que cambian muy rápido con las partes que cambian mucho más lento, digamos de alguna manera, y poder tener el modelo. Entonces, los objetivos principales, pues, es derivar el modelo cuasigeostrófico en escala húmeda, siguiendo la idea de Sprague y Knobloch, y describir un modelo numérico robusto y que dé respuestas cercanas. Entonces, lo que hacemos nosotros es introducir dos nuevas escalas, la escala Z y la escala T, que son escalas más grandes que el tiempo normal y la escala vertical normal. Vamos a separar cada una de las variables de Fer en un estado base, que solo va a depender de la nueva escala Z y el tiempo más largo T que vamos a introducir, y las variables puras fluctuaciones, que van a ser las primas, que van a depender de todas las demás variables. Vamos a considerar una expansión asintótica, como le he dicho, igual que las cuasigeostróficas, en términos del número de Rossby pequeño, y vamos a usar algunas formulación de streamline y y el teorema de Taylor-Proudman para poder dar las ecuaciones que nos van a modelar el sistema. Nuestro sistema sería visto de esta manera. Es un sistema de 4 ecuaciones. Tenemos Z', que sería la vorticidad, aquí descrita, la vorticidad vertical. W', que sería la velocidad vertical, θe', que sería la temperatura potencial equivalente en la fluctuación, y Qt', pues la cantidad de agua y lluvia, la fluctuación de esa cantidad. Entonces tenemos este sistema de 4 ecuaciones cerrado. Tenemos además 2 ecuaciones para estados base, θe y Qt, que evolucionan a un tiempo mucho más largo que el tiempo al que evolucionan las fluctuaciones. Y pues tenemos esta dinámica. Entonces, en resolver este modelo, le sacamos la vuelta a la parte de invertir un laplaciano, puesto que nuestra función phi' que tenemos por aquí es una streamline de la vorticidad, entonces invierte un laplaciano horizontal. Considerando condiciones de frontera periódicas, esta inversión es simplemente dividir sobre el modo de Fourier. Y las escalas verticales, pues discretizamos y podemos obtener una resolución rápida de las ecuaciones. Y además podemos obtener también las variables que trabajan, por ejemplo, Knobloch, Smith y Stechman, que es la vorticidad potencial equivalente y la humedad total. Entonces, este es el modelo. Ahora, para la parte numérica, y dado que estamos en una escuela de análisis numérico, pues me voy a detener un poquito en describir cómo es que hacemos la implementación y cómo hacemos el modelo, ¿no? Vamos a utilizar el modelo numérico propuesto por Spallar en el 91, en donde vamos a considerar una descomposición pseudoespectral en la parte horizontal. Vamos a tomar en la dirección X y Y transformada de Fourier. Y en la dirección vertical vamos a usar una discretización de una malla escalonada, un starter grid. Aquí tengo un bosquejo de lo que vamos a hacer. Vamos a separar desde Z igual a 0 a Z igual a L, más o menos L son como los 15 kilómetros. Vamos a hacer separaciones. Algunas variables van a quedar en los niveles azules, que son las ZW. Otras variables van a quedar en los niveles ZU, y de manera que las derivadas para las partes en las variables en ZU, pues van a ser aproximaciones con las Ws, y las variables y las derivadas con las Ws van a ser aproximaciones con las Us. Ahorita voy a decir específicamente cómo vamos a tomar ese punto. Entonces, lo que hacemos nosotros es proponer que la evolución de nuestras variables, que sería Z', W', TT' y QT', se dependa totalmente del flujo, y el flujo lo vamos a separar en los términos lineales y términos no lineales. Entonces, los términos lineales serían pues los términos de Coriolis y las viscosidades,
Y los términos no lineales serían los jacobianos que puedan quedar por ahí, la fuerza de flotamiento, la multiplicación de los estados base con las variables, es caso parcial z de teta e barra w' y parcial z de qt barra w', y la cantidad de agua de lluvia, dado que esta pues viene de un máximo, ¿verdad? El máximo entre la cantidad de agua total y el estado base de saturación. Entonces lo que hacemos es hacer 3 pasos de Runge-Kutta para poder resolver la evolución del sistema. En un primer paso vamos a trabajar un método implícito explícito. Pues una parte, todo lo que vaya a ser en las H's van a ser parte explícita. Aquí tengo las definiciones de las H, y la parte implícita pues va a ser una parte una parte lineal. Cabe decir, como dije, que vamos a tomar condiciones de frontera periódicas en la horizontal. Aquí ya las variables tienen gorro porque ya estoy considerando la transformada de Fourier horizontal de las variables. Entonces podemos ver que la parte explícita es una sumatoria del peso, un peso de la parte lineal y un peso de la parte no lineal para cada uno de los tiempos. Y para el segundo y tercer paso vamos a considerar la parte no lineal del paso anterior en el que estoy, ¿verdad? Aquí está descrito el modelo. Aquí están los pesos que voy a utilizar para poder calcular el modelo. Y bueno, exponiendo explícitamente cada una de estas ecuaciones, para cada K, tendría esta forma, que quiere resolver un sistema de esta forma en cada paso, ¿no? Las H's, como les dije, son estados explícitos, entonces los calculo con los valores que tengo en cada instante delta t. Y nomás tengo que calcular la evolución para la implícita. La tercera y cuarta ecuación para la evolución de teta y qt, pues queda explícito cómo hacer la ponderación. Entonces aquí tengo las expresiones, la voy evolucionando pareciera de forma directa. Y para z' y w', pues sí tengo que trabajar algo más porque tengo aquí la derivada en z de las variables, ¿no? Entonces lo que hacemos, primero vamos a anotar, aquí están las definiciones de zw y zu, que son las variables de la malla escalonada. Podemos ver algunas relaciones como que zw es el promedio de zuj más el j menos 1, y el zu es zwj más zwj más 1 sobre 2. Entonces tengo los promedios como he hecho la malla escalonada. Voy a considerar celdas fantasma para la ZU para poder resolver el método numérico. Para ZW no ocupo celdas fantasmas, solo considero que en esos puntos pues voy a tener definidas las condiciones de frontera. Y las variables que van a ir en la malla escalonada ZU van a ser V, Z, teta y los estados base. Y en el nivel W van a ser las termodinámicas Qt, teta e y la velocidad vertical W. Dicho esto, pues las derivadas las puedo aproximar de esta manera. Y usando esta aproximación para las derivadas, puedo escribir el modelo, los términos de derivadas de esta manera. Y ahora lo que tengo aquí es un sistema de dos ecuaciones entrelazadas. Entonces, ¿cómo resolver ese sistema? Pues una manera es despejar de una y sustituir en la otra. Lo que obtendría sería un sistema tipo tridimensional, dado la malla escalonada. Entonces, ese sistema tridiagonal, disculpen la palabra, pues se puede resolver, por ejemplo, por el método de Thomas. Aquí tengo la forma que tiene la matriz para las variables W. En este caso estoy utilizando las variables W porque la velocidad vertical vamos a considerar condiciones de frontera que hasta abajo y hasta arriba la velocidad es 0. Entonces ya tengo, aprovechando ese detalle, tengo condiciones para calcular de una manera más rápida las ecuaciones. Entonces aquí tengo quién es A, quién es B en la matriz y quiénes son los vectores de solución a los que me deben de dar las variables. Y bueno, así sería como resolvemos el sistema. Y entonces, pues en cada paso resuelvo este sistema tridiagonal, obtengo W, luego obtengo la Z, regresándome a esta ecuación, despejando Z de Z' de aquí. Y con estas dos, pues ya había obtenido Qt y teta e y ya puedo calcular el siguiente tiempo. Ahora, algunos resultados numéricos breves, dado el tiempo que me queda.
pues intentamos reproducir una estructura de dipolo, que es una estructura coherente, muy frecuente en trabajos de atmósfera, que es decir que los dipolos se desplazan en la misma dirección a lo largo del tiempo. Entonces propusimos un ejemplo de dipolo y vimos que este se desplaza conforme avanza el tiempo hacia la derecha, los dos juntos. Entonces, estamos recuperando resultados numéricos de modelos más robustos, como FER completo, las anelásticas, también aquí reproducirlos, o las ecuaciones Boussinesq clásicas. Entonces, estamos reproduciendo buenos ejemplos. Y otro sería, al tener el dipolo, hemos puesto una burbuja de humedad. Y imaginemos que es una burbuja centrada en X, en nuestras coordenadas X, Y, Z. De manera que esa burbuja va a caer, ¿sí? Hacia el suelo. Entonces, a lo largo de este dipolo vemos que la estructura que se formaría, que lo que sería nuestra esfera de humedad sería alargarse. Pues aquí vemos que la estructura se está alargando y se está desplazando en la dirección conforme se mueve el dipolo. Aquí en la parte de abajo podemos ver con los conos tratando de la forma en que se va teniendo el desplazamiento de la humedad. Bueno, sé que es corto el tiempo y creo que estoy sobre la hora, entonces pues nomás me queda decir que en ese trabajo hemos derivado un modelo cuasi geostrófico reducido donde podemos incluir la parte de humedad. Hemos visto la dinámica para extender la dirección vertical, incluir una dirección vertical más larga, lo cual va a permitir que podamos estudiar el fenómeno de torres verticales, que son esas estructuras principales para la formación de embriones de huracanes. Y pues el método numérico propuesto pues es robusto y da resultados razonablemente cercanos a las soluciones pues previamente descritas. Aquí tengo un poco algo de bibliografía que se ha utilizado durante el trabajo de investigación. Hay más que obviamente no puse. Estos fueron los puntos más importantes que fui retomando para la presentación y pues gracias por su atención. Gracias, César. ¿Alguna pregunta aquí en los presentes? Preguntas para los virtuales, ¿alguna pregunta de los participantes virtuales? Pueden abrir su micrófono y formular la pregunta. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces le damos las gracias al expositor. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Vamos a continuar, creo que el tiempo es como muy maratónico, pero gracias, César. Gracias. Es que no me dejaban hacerla. Bueno, mi nombre es Carla Paola Costa Zamora. Soy estudiante de doctorado del Instituto de Energías Renovables y este es un trabajo que se realizó con mi tutor, el doctor José Núñez de la ANES Morelia. Gracias.
Bueno, la motivación de este trabajo es el estudio de materiales con cambio de fase. Este tipo de materiales son de interés para el almacenamiento de energía térmica. Normalmente un material con cambio de fase lo que tiene de interesante es que absorbe o genera mucho calor a la hora que está pues realizando el proceso de cambio de fase. Entonces este calor puede ser útil para pues ya sea para almacenar calor residual o liberar calor para algún proceso. Entonces aquí hay algunos ejemplos de materiales con cambio de fase. El más común puede ser, por ejemplo, el agua, que tiene una alta capacidad calorífica, pero pues también hay geles, sales y materiales orgánicos que normalmente son ceras, polímeros y sales fundidas o aleaciones eutécticas. Entonces, aquí muestro como que algunas de las aplicaciones que tienen los materiales con cambio de fase, donde pues dependiendo de su aplicación pueden ser como refrigerantes para componentes electrónicos, también en procesos de transporte o como un proceso de almacenamiento de energía, por ejemplo, en edificios, a la hora de que pues absorbe mucho calor de radiación o para almacenar el calor de energías solares. Entonces, pues la motivación de este trabajo es ese, y hay algunas de las aplicaciones que se han dado o de los estudios, donde pues prácticamente estudian procesos de cambio de fase, donde estos son casi como los tubos de los calentadores solares. Estos están recubiertos por un material que tiene cambio de fase y aquí como que se estudian sistemas de este modo. Y pues por conducción, pues estudian cómo se cambia, cómo es el cambio de fase del material. Y pues normalmente llegan a la conclusión de que esto se ve muy influido por la convección. Entonces, pues los modelos se vuelven más complicados y como hay algunos ejemplos donde se ven las velocidades, los perfiles de temperatura, y la diferencia entre estos dos es prácticamente pues la geometría. Ahora, pues modelar problemas con cambio de fase es un poco más complicado porque además de la transferencia de calor y tomando en cuenta la convección, pues serían las ecuaciones de dinámica de fluidos, pues también hay que tomar en cuenta la interfaz del problema. Entonces, para eso se utiliza el problema de Stefan, en el que pondré un pequeño ejemplo para la solución de dos fases de la solución analítica y cómo pues esta realmente no puede aproximar estos modelos que sí toman en cuenta la convección y pues más bien ya se utilizan modelos numéricos como es el método de front tracking, donde se resuelve la condición de Stefan, pero usando un método numérico y en pues se considera que la malla se mueve. O este método de la entalpía, que lo que hace pues es utilizar las variables termodinámicas naturales para estos sistemas, como lo es la entalpía, para evitar tener una malla movible, ¿no? Aquí está un ejemplo de la solución analítica, donde pues tenemos la ecuación de conducción de calor en la zona líquida. Bueno, aquí hay que pensar que tenemos como una barra infinitamente larga, a la que le ponemos aquí una temperatura más caliente que va a fundir mi material. Y entonces tenemos la ecuación en la parte líquida. Este es el frente de fusión. Aquí tenemos la temperatura, la ecuación de calor en la fase sólida. Una de las condiciones de frontera es la temperatura en la interfase, que es la temperatura de fusión, y la condición de Stefan, que justamente es un equilibrio en los flujos de calor que recibe mi material, donde pues esta es como una de las complicaciones de este problema. Además se tienen las condiciones iniciales, donde pues inicialmente la temperatura es la del sólido, y las condiciones de frontera, donde pues ya en el infinito pues todo es sólido y en la interfaz pues es líquida, ¿no?
Para la solución de este problema se utiliza el método de similaridad, donde para el frente de fusión se propone esta variable y haciendo sustituciones se puede encontrar que la temperatura en la región líquida va como esta y la temperatura en la región sólida va como esta. Y bueno, estos problemas como que llegan a una ecuación trascendental donde lo que me va a importar es el número de Stefan que me dice qué tan importante es el calor sensible comparado con el calor latente. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se le aplica. Ya teniendo en cuenta esta solución, pues podemos ya simplemente ponerle valores de algún material y graficarla. Y pues estas soluciones pues tienen una discontinuidad y bueno, son bonitas, pero pues para ciertos problemas no son lo suficientemente aplicables. Y entonces se va a tomar en cuenta este modelo físico en el que le ponemos una fuente de calor radiativa a una placa de un material que está vertical. Es una cera a la que le vamos a aplicar una fuente de calor proveniente de un foco que como que simula el sol. Y es que en la literatura no se han encontrado muchos casos en los que se tomen en cuenta cómo la radiación afecta a estos materiales. Y pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está como una motivación también del trabajo, donde pues tienen arreglos experimentales pues para este problema. Y bueno, ahora pues hay que tomar en cuenta los dos casos que les comenté, el método de front tracking y el método de entalpía. Para el método de front tracking tenemos la ecuación de conservación de masa, la conservación de cantidad de movimiento con la fuerza de flotación, la ecuación de conservación de la energía. Y adicionalmente, pues tenemos este término fuente que proviene justamente de la condición de frontera de Stefan, que pues es prácticamente, mostré aquí, pero pues en 2 dimensiones. Entonces, toma en cuenta dominios deformables y a la hora de simularlo se vuelve complicado porque hay que estar como remallando el problema conforme pasa el tiempo. Y entonces también pensamos en este método de la entalpía, en el que tomamos en cuenta la ecuación de conservación de masa, la ecuación de conservación de momento, pero aquí se pone este término fuente donde se va a determinar la fracción líquida del material. Y la ecuación de la energía está un poco cambiada para poderla resolver en términos de la entalpía, que justamente en problemas con cambio de fase, pues lo que nos importa es el calor latente y la entalpía nos permite modelar esto naturalmente. Entonces esto me permite resolver la fracción líquida del material y seguir el frente de fusión sin tener que utilizar una malla deformable. Tenemos las condiciones de frontera, donde en las paredes de mi celda tenemos una temperatura ambiente, un deslizamiento en las paredes, y ponemos este modelo que ahorita es una gaussiana, pero pues es lo que va a modelar la radiación que va a fundir el material. Y bueno, cuando lo quiera solidificar, también tengo enfriamiento convectivo. Aquí la idea es que eran como animaciones, entonces esto se veía como se iba a difundir. Pero pues este era un ejemplo de un caso puramente difusivo en el que solo se veía cómo se deformaba la malla utilizando el método de front tracking. Ya si al final hay tiempo les puedo mostrar algún video. Aquí tenemos el caso en el que tenemos anillos interiores y se ve como, incluso aquí se alcanzan a ver celdas convectivas donde se ve que pues sí es muy importante el proceso de convección en estos problemas. Creo que ya no cambia. Si puedo abrir alguna, pero... Si quiere, al final. Aquí, pues, ahora lo que tenemos es un disco en el que le aplicamos un calor completamente circular y pues este también va a hacer el proceso de cambio de fase. Y después lo que se hizo fue jugar con distintas geometrías en las que se le puso un cuadrado o se le puso un rectángulo y pues esto pues también
a la hora de fundirse, normalmente el efecto es que, aunque le pongamos un cuadradito, como que la solución se va a redondear. Y también otra parte que es importante comentar es en la comparación entre los dos métodos, donde prácticamente el método de front tracking se volvía ya muy complicado porque los elementos de las mallas se invierten y pues ya las soluciones tronaban, y el método de la entalpía pues ya era mucho más fácil de implementar. Aquí está otro ejemplo en el que sí se alcanzan a ver los frentes de fusión. Aquí empezamos con un rectangulito y se ve como conforme va avanzando pues se va haciendo cóncavo pues por arriba, y ese justamente es el efecto de la convección que hace que lo más ligero pues se suba y realmente como que el material se va a fundir de manera localizada, aunque la fuente sea pues grande, ¿no? Y bueno, en los últimos eran animaciones que creo que son las importantes que vean. Y pues en conclusión, pues hay que utilizar unas técnicas un poco diferentes para modelar modelos con cambio de fase. La convección natural es muy importante y por lo tanto también es un fenómeno que hay que tomar en cuenta para aplicaciones de materiales con cambios de fase y almacenamiento de calor. La radiación concentrada pues hace que el material tarde en fundirse y pues sea de manera localizada, y bueno, estos resultados pueden ser útiles también para otras aplicaciones como lo es el reciclado de polímeros, y pues también se planea reproducir los arreglos experimentales que les mostré en una diapositiva. Y no sé si hay manera de poner algo. Sí, a ver, dime, a ver si lo jalo. Dime cuál. Déjame ver cómo se llama. ¿Tenemos una prueba? Sí, sería. ¿Esta? Sí. Y pues bueno, ahí se ve más o menos cómo es la animación. Aquí ya hice todo el ciclo de tanto fusión como solidificación. Entonces, aquí ya lo puse un patrón cuadrado a la fuente de calor, y se ve cómo pues empieza a hacer esas formitas como circular, redondeada, pero también triangular, y se va fundiendo hacia arriba, pero como que llega hasta cierto punto porque pues también la condición de frontera afecta que no se funda todo, y a la hora de solidificarse como que ahora solidifica de abajo hacia arriba y es muy asimétrico el problema. Y eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Para el front tracking usé Comson, y para el de la entalpía usé ANSI. Y este de Thomson, ahora, ¿cuál es el, si podemos ver uno de Thomson, cuál sería? Así lo que dice otro. Si se está revisando No. formato. Okay, a ver, ¿cuál? Te va a lo tocar. Cada vez era el video de experimento. No, pero esas son PDFs. Estas son. Solo vamos a hacer una temperatura mayor. Sin embargo, como que mi celda pues sí tiene enfriamiento convectivo, entonces eso también hace que el calor tarde más en difundir.
una temperatura constante. Ajá, sí, temperatura constante. Pero en el término puente sí, sí considero un enfriamiento convectivo que hace que sí le cueste trabajo fundir el material. Ese creo que no. No se ve. Bueno, ese es el video como del experimento. Que también se ve como pues ese patrón circular y como pues de abajo no se funde y de arriba sí. Entonces la idea pues es reproducir imágenes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas de los participantes? El experimento tú lo hiciste en el laboratorio. Ese lo hizo una estudiante de licenciatura. Es la tesis de licenciatura de una estudiante del departamento de trabajo. Bueno, muchas gracias. Un comentario, esta computadora no tiene PowerPoint ni tiene Office, por lo tanto no sé, solamente se pueden pasar presentaciones en PDF. Hay, o la persona que sigue, el expositor que sigue, ¿tú también? A ver, y preséntese. Ya se la dio. Él es Disculpe, ¿sí se escucha? Sí. Es que lo que pasa es que no podemos ver la presentación aquí los que estamos en Zoom, entonces no sé si puede compartir la pantalla al momento de que están exponiendo los expositores allá, porque no, bueno, no, la presentación pasada ya realmente no pudimos verla. ¿La presentación no la pudieron ver? No, la presentación que acabó de pasar no la pudimos ver porque justo no compartieron. Bueno, se compartió un momento y ya después no se pudo ver nada. Ok, sí les pediría que me lo digan para que yo pueda arreglarlo. Porque como no se ve acá. Sí. Ok, gracias. Ustedes no lo están viendo. Déjenme dejar de compartir. Es que creo que cuando lo ponen en pantalla completa es cuando ya no, ya no se ve nada. A lo mejor hay que compartir la pantalla completa, no nada más la ventana, sino toda la pantalla. Sí, toda la pantalla en lugar de la ventana, como dice Gerardo. Es una pantalla extendida. Pero bueno, les dejo eso. ¿Así lo ven? Ahí Sí, se sí, ve. ya saben. Gracias. Sí, avísenme por favor, porque no, como aquí yo no veo qué es lo que ustedes ven. Ese es el problema. Listo, por favor. Ya está listo el control. Sí, en principio sí. Ya. Bueno, pues yo les voy a hablar de un problema muy sencillito que motivó el tema de mi tesis de licenciatura. Yo soy estudiante, bueno, yo estudié actoría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el problema que les voy a platicar fue justo de mi tesis de licenciatura en actuaría bajo la dirección de la doctora Mara Sandoval Romero del Departamento de Matemáticas. Entonces, es una exposición, o sea, es un tema que si bien utiliza herramientas teóricas de análisis funcional y teoría de la medida, en otra rama de las matemáticas, que es la probabilidad, este problema se puede presentar como una motivación para desarrollar problemas pues, más aplicativos en el sentido de la escuela en la que estamos, como son las ecuaciones de evolución estocástica, ¿no? Y si quieren saber un poco más sobre el tema que es finanzas, pues las ecuaciones de evolución estocástica, algunos artículos que estuve revisando, pues se utilizan para modelar la densidad de algunos los valores de algunos activos de ciertos portafolios de inversión, ¿no? Entonces, es una plática teórica, pero sí tiene un trasfondo muy aplicativo. Entonces, el problema inicial es el siguiente. Vamos a considerar un espacio de probabilidad dado por el intervalo abierto 0,1
vamos a considerar a la sigma álgebra de Borel de ese intervalo, y como medida de probabilidad vamos a considerar a la medida de Lebesgue en esa sigma álgebra. Es decir, que a cada intervalo le asigna su longitud. Además, vamos a considerar para cada omega en el abierto 0,1 la función característica de su intervalo, bueno, del intervalo abierto 0,1. ¿Sí? Estas son unas cosas que voy a utilizar todo el tiempo. Y entonces el problema es el siguiente. ¿Para qué valores omega del intervalo abierto 0,1 es posible calcular la probabilidad de que el área bajo la curva descrita por la gráfica de la característica de este intervalo sea menor que epsilon al cuadrado para un epsilon arbitrario entre 0 y 1 y que sea fijo, ¿no? Entonces esta es una pregunta un poco muy abierta, entonces vamos a precisarla en términos matemáticos, y el hecho de estar considerando el área bajo la curva pues nos sugiere utilizar de alguna forma el concepto de integral, ¿no? Entonces el problema inicial pues queda reestructurado de la siguiente forma. Tomamos un epsilon arbitrario pero fijo, entonces ahora lo que nos preguntamos es cómo puede calcularse la probabilidad de este conjunto, ¿sí? Entonces voy a considerar algunos, bueno, voy a decir algunos conceptos de probabilidad sin profundizar en ellos, y pues uno de ellos es que la teoría de la probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios, ¿no? Y si bien se tienen registros desde a mediados de 1600, fue hasta 1933, el matemático Kolmogorov desarrolló la teoría clásica de la probabilidad, que es la que conocemos, y su axiomatización se basó en dos definiciones que son el espacio de probabilidad y el de variable aleatoria, ¿no? Entonces él construye su axiomatización con herramientas de teoría de la medida y de análisis funcional, ¿no? Entonces voy a recordar una definición. Voy a decir que un espacio de probabilidad no es otra cosa más que un espacio de medida, es decir, omega representa un subconjunto no vacío arbitrario, F una sigma álgebra y P una medida de esta sigma álgebra que además satisfaga que al ser aplicada al conjunto omega, pues nos dé 1, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, al considerar un experimento aleatorio, lo que nos interesa es realizar transformaciones de cada uno de los resultados que sean de nuestro espacio muestral, o sea, de omega, ¿no? Entonces, el hecho de estar considerando transformaciones o de objetos sobre los cuales nos sea más práctico trabajar, pues muchas veces utilizamos resultados numéricos que quedan determinados por la siguiente definición, es decir, por el concepto de variable aleatoria. Entonces, dado un espacio de probabilidad y una función que esté definida de omega a r, vamos a decir que es una variable aleatoria real si para cualquier subconjunto de Borel de R, pues se tiene que la imagen inversa de B bajo esta función X, pues pertenece a la sigma álgebra de B, ¿no? Entonces, pues estos son términos muy formales, muy matemáticos, ¿no? Esta extensión se puede aplicar para cualquier Rn, o sea, cuando ya tenemos en lugar de valores reales, pues tenemos un vector de entradas reales, ¿no? Entonces, como esta es una definición muy formal, pues vamos a darle una interpretación que voy a utilizar para el desarrollo de este problema. Entonces, si yo tengo un experimento aleatorio y con él construyo un espacio de probabilidad, entonces, lo que me interesa, en este caso de mi plática, interpretar a las variables aleatorias es lo siguiente, ¿no? Yo tengo una variable aleatoria real definida y voy a tener un subconjunto de Borel de R, y lo que me interesa es poder calcular la probabilidad de los valores omega en el espacio muestral que bajo X, es decir, bajo mi transformación, cumplan cierta propiedad, ¿no? Y eso puede quedar, o eso queda establecido de manera matemática que pertenezcan a este subconjunto de Borel. Es decir, yo quiero interpretar a mi subconjunto de Borel como un conjunto en el cual los valores de omega en mi espacio muestral bajo mi transformación, pues los cumplen, ¿no? Entonces, eso es posible, o sea, y hacer eso pues nos permite, o nos va a poder permitir calcular la probabilidad de ese conjunto, es decir, de la imagen inversa de ese boreliano, que es lo que había planteado al principio, ¿no? Entonces, eso es posible, o sea, poder calcular la probabilidad
de este conjunto, o sea, aplicar la medida de probabilidades a este conjunto, pues es posible por el hecho de este resultado en teoría de la probabilidad que se utiliza todo el tiempo, ¿no? Entonces, regresemos a nuestro problema, que era este de aquí, y si se dan cuenta, esto pareciera ser un conjunto bueno, este es el conjunto sobre el cual yo quiero calcular la probabilidad, ¿sí? Entonces, voy a denotar de esta forma al conjunto de todas las funciones características de subconjuntos que pertenezcan a mi sigma álgebra F, ¿sí? Y entonces voy a definir a la función xi que vaya del intervalo abierto 0,1 a este conjunto, ¿sí? Y a cada punto del intervalo, pues lo mande a su función característica del intervalo 0,1, ¿sí? O sea, es una función que toma valores reales y que los manda a un conjunto de funciones. Y entonces, teniendo en cuenta el resultado de probabilidad que les había platicado, lo que nos preguntamos ahora si es posible utilizar este resultado al problema con el que iniciamos, ¿no? Y pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque la función que yo definí pues toma valores en un espacio de funciones y este teorema pues se puede utilizar para funciones que toman valores en Rn, ¿no? Entonces, las motivaciones de este problema y justo desarrollaron el tema de mi tesis pues son los siguientes, ¿no? O sea, si es posible pensar a las funciones como si fueran puntos en Rn, ¿cuál es la pieza clave en Rn para definir a los conjuntos de Borel? ¿A qué espacios va a ser posible definir el concepto de variable aleatoria? ¿Y en qué sentido la función xi que yo definí en la diapositiva anterior, pues es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, las herramientas que un estudiante de los últimos semestres de la licenciatura en actuaría cuenta, pues son el análisis matemático, que estudia los espacios de funciones donde el concepto de distancia está bien definido, y teoría de la medida, que estudia el concepto de funciones medibles y el concepto de integral para espacios más generales, ¿no? Entonces, con estas herramientas, pues resulta en un artículo que investigué para el desarrollo de mi tesis, que, bueno, el artículo se llama como ecuaciones diferenciales estocásticas en un espacio de Banach descritas por el proceso de Wiener cilíndrico, escrito por Manporier. Menciona que problemas derivados del problema inicial pues empezaron a resolverse a mediados de 1960, ¿no? Y en 1983, Kiyoshi Ito, que seguramente si han trabajado con ecuaciones diferenciales estocásticas lo conocen, pues presentó sus investigaciones sobre estos temas en el estudio de ecuaciones diferenciales estocásticas en espacios de dimensión infinita, y sus resultados pues se basaron únicamente en espacios de Hilbert, pues porque en ellos fue posible aplicar los métodos tradicionales que se aplican en dimensión finita, ¿no? Entonces, esta motivación que trabajó Ito pues es la que yo trabajé en mi tesis, y pues la idea a seguir fue justo partir de lo que yo conozco de Rn como un espacio vectorial normado de dimensión finita, ¿no? ¿Con cuál norma? Pues la norma euclidiana con la usual, que además está inducida por el producto interior usual en Rn que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, la primera pregunta a resolver es ¿cuál es la pieza clave en Rn para definir los subconjuntos de Borel? Y pues, la respuesta es que son los conjuntos abiertos de Rn con la topología usual, es decir, con la topología generada por esta norma. Entonces, pues un ejemplo muy clásico pues es que en R se puede demostrar que la sigma álgebra de Borel pues resulta ser la sigma álgebra generada por la clase de todos los intervalos abiertos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que yo sé que un espacio vectorial normado sobre R, al ser un espacio normado, induce a una métrica y por tanto el concepto de conjunto abierto, pues yo ya tengo el primer punto que había planteado. Es decir, yo voy a definir la sigma álgebra de Borel de cualquier subespacio, perdón, de cualquier espacio vectorial normado sobre R, pues justo como la sigma álgebra generada por la clase de todos los conjuntos abiertos de B, que están definidos por la norma en la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, para cualquier espacio vectorial normado que yo tenga, pues siempre voy a poderle dar la estructura de espacio medido, ¿sí? O sea, y esta estructura es importante, teoría de la probabilidad, pues es la que nos permite definir el concepto de variable aleatoria, ¿no? Entonces, además, si yo tengo dos espacios medibles, es decir, dos conjuntos no vacíos, que estén
en ellos definida una sigma álgebra, pues yo voy a decir que una función que vaya de X a Y es medible relativa a estas sigmas álgebras si justo para cualquier subconjunto de Y que esté en la sigma álgebra T, su imagen inversa bajo F pues esté en la sigma álgebra del dominio. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esta definición de aquí se parece mucho a la definición de variable aleatoria que yo había planteado al principio, ¿no? Entonces, la herramienta que vamos a utilizar de teoría de la medida para resolver el problema inicial, pues es justo esto, ¿no? O sea, yo ya tengo que a cualquier espacio vectorial normado le puedo dar la estructura de espacio medible, por tanto, es posible pensar que está bien considerar el concepto de función medible, ¿no? Entonces, bueno, y otro resultado importante es que para espacios de medida arbitrarios, pues se tiene un análogo al teorema con el cual yo quiero motivar la construcción del concepto de variable aleatoria, ¿no? Entonces, este es un resultado que, si se dan cuenta, pues se parece mucho al teorema que puse al principio, que permite calcular probabilidades. Bueno, entonces, el desarrollo, ya para entrar no tanto en tecnicismos, pues es que la definición que les di de función medible, pues es muy arbitraria, ¿no? O sea, como que imaginarse todos los subconjuntos de Borel de un espacio normado, incluso el caso más sencillo que es R, pues está un poquito pues, complicado, ¿no? Entonces, uno utilizar algunas caracterizaciones de funciones medibles, pues justo como el límite puntual de alguna sucesión de funciones que sigan siendo medibles, pero que sean de alguna forma más sencillas de trabajar, ¿no? Y son estas de aquí que se conocen como las funciones simples, que no son otra cosa más que funciones medibles, que son combinaciones lineales finitas de funciones características de subconjuntos en la sigma álgebra dominante, ¿sí? Entonces, pensar a las funciones medibles como límites de alguna sucesión de funciones, pues nos permite o nos dice que necesitamos trabajar en espacios en los cuales los criterios de convergencia pues nos funcionen, o sea, que se parezcan mucho a los de R, ¿no? Y esos espacios pues son justo los que se conocen como espacios de Banach, ¿sí? Es decir, los espacios de Banach son importantes porque los criterios de convergencia que se tienen en R pues son los mismos que se tienen aquí, ¿sí? Entonces, a partir de este momento voy a considerar espacios vectoriales que sean de Banach, ¿sí? Y pues también dentro de la investigación que estuve haciendo en mi tesis, resulta que en 1938 un matemático conocido como Jim Bettis desarrolló los conceptos de medida, o sea, de funciones medibles para funciones que toman valores en un espacio de Banach, ¿no? Entonces, considera también algunas herramientas de análisis funcional, o sea, tomo un espacio de medida sigma finito, un espacio de Banach real, y voy a considerar a su espacio dual, es decir, a todas las funciones de B a R que sean lineales y continuas. Y entonces las definiciones que él da con respecto de la mensurabilidad es el de función mu simple, es decir, si se dan cuenta, aquí se parece mucho a la definición que puse anteriormente, teniendo en cuenta que ahora los valores sobre los cuales se toman las combinaciones, pues son vectores en el espacio de Banach, ¿sí? Y que además, pues estos conjuntos en la sigma álgebra, pues tengan todos medida finita. Voy a decir que, bueno, se define una función fuertemente mu medible si es el límite puntual casi donde quiera de funciones mu simples. Es decir, que va a existir un subconjunto de medida cero para el cual la sucesión de funciones simples converge puntualmente a F en el complemento de ese subconjunto. Otra definición que se utiliza, bueno, que utilicé en mi tesis, es el concepto de mensurabilidad separablemente evaluada. Entonces voy a decir que una función es separablemente evaluada si toma valores en un subespacio vectorial cerrado y separable de B, casi donde quiera, ¿no? Y por último voy a decir que una función es débilmente S-medible si al considerar cualquier función en el dual de B, su composición bajo F pues es una función medible en el sentido real que se conoce. Entonces, la pregunta es, ¿cómo relacionamos todas estas definiciones con los conceptos que partimos, con los criterios de convergencia y demás, ¿no? Pues resulta que esas relaciones se dan en estos dos teoremas, que son importantes, en teoría de la medida, y en particular en mi tesis que desarrollé, y que se conocen como los teoremas de mensurabilidad de Pettis, ¿sí? O sea, Pettis dice o establece que dado un espacio de medida sigma finita y una función, va a ser fuertemente mu medible, si solo si es separablemente evaluada y débilmente S medible, y además
Otra caracterización que se tiene es que va a ser fuertemente muy medible si es separablemente evaluada y es medible en el sentido que ya conocemos. Entonces, con esto doy la definición de variable aleatoria, es decir, dado un espacio de probabilidad, un espacio de Banach separable, entonces yo voy a decir que una función es una que va de omega a un espacio de Banach separable, es una variable aleatoria evaluada si X es una función fuertemente P, ¿no? Pero la pregunta es, si se dan cuenta que yo ya les metí un gol a considerar un espacio de Banach separable, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se considera un espacio de Banach separable? Y la respuesta al planteamiento de mi tesis es porque yo quiero rescatar de este concepto con el que yo partí de variable aleatoria real. Es decir, yo quiero que cualquier subconjunto de Borel de B, su imagen inversa bajo X, sea un elemento de la sigma álgebra E. Pero si se dan cuenta, o si recuerdan la definición de fuertemente P medible, pues esto solo me decía que era el límite puntual de una sucesión de funciones simples casi óptimas, ¿no? Entonces, ¿por qué considero a B separable? Porque yo quiero utilizar el teorema de inmensurabilidad de Pettis. Es decir, que toda función definida en un espacio de Banach separable, pues eso implica que va a ser muy separablemente evaluada. ¿Por qué? Porque en conjuntos de medida cero que se toma, pues es el vacío, ¿sí? Entonces, siempre una función definida en un espacio de Banach separable, pues es, en este caso, P separablemente evaluada, ¿sí? Y ahora, luego es claro que todo espacio de probabilidad es sigma finito. ¿Por qué? Porque todo espacio de probabilidad finito es sigma finito, ¿no? O sea, estos son resultados de teoría de la medida. Entonces, como un espacio de probabilidad al aplicárselo al total es 1, pues eso implica que es finito y por tanto sigma, ¿no? Entonces, el teorema de inmensurabilidad de Pettis me asegura que toda función que sea fuertemente P medible en un espacio de Banach separable, pues es una variable aleatoria en el sentido que yo quería, ¿no? Y el recíproco también se cumple. Entonces, por tiempo ya no va a poder resolver el problema inicial, pero sí quería platicarles el proceso constructivo al cual yo me basé para definir el concepto de variable aleatoria y desarrollar toda esta teoría de análisis estocástico en espacios de dimensión, ¿no? O sea, en mi tesis de licenciatura en actuaría, yo no trabajé con espacios de Banach, trabajé con espacios de Hilbert, porque en ellos todavía es posible definir algunas cosas como movimiento browniano de dimensión infinita y demás, pero justo utilizo las motivaciones que usó Ito en sus investigaciones, ¿no? Entonces, pues esto sería todo de mi parte. ¿Preguntas? Ya no los veo. En virtual, ¿hay alguien que quiera preguntar? Que abra su micrófono. Sé que no investigues eso, porque pensamos que ibas a hablar de aplicaciones. Sí, no, es muy complicado. O sea, incluso esto abre pie para hacer investigación sobre ecuaciones de evolución estocástica, ¿no? O sea, es una rama que en la investigación que yo hice, aquí en México pues está muy trabajado. O sea, son países, creo que Estados Unidos es donde más se desarrolla, y Estados Unidos e Italia, pero entonces, pues sí, da pie a que si les interesa estudiar procesos evolutivos estocásticos, pues ya van a tener al menos herramientas más sencillas, ¿no? O sea, el objetivo de mi tesis es darle herramientas a personas que quieran hacer investigación, pues para que ya no se metan tanto en investigar, porque la bibliografía es muy dispersa. O sea, para mi tesis utilicé casi 100 referencias, entonces sí es una bibliografía muy dispersa del tema. Pero, gracias. Quisiera hacer un comentario, María Luisa, ¿puedo? Sí. Ajá. Yo quisiera decir que si bien es cierto lo que dice el muchacho de que está muy dispersa la teoría, pero sí ha habido trabajos, hay algunos enfoques tratando, por ejemplo, ecuaciones diferenciales estocásticas en la modelación de, sobre todo ahora con el COVID, de cómo describir esos fenómenos
esos fenómenos sociales de aglutinamiento de personas y demás en modelos ir comunes y corrientes. Y la teoría está ahí respaldada, pues también en modelos de crecimiento, modelos de pesquerías, el efecto aleatorio pues está bien determinado, ecuaciones estocásticas bien descritas y con soluciones únicas y en existencia y únicas. Entonces, yo creo que la idea de que pueda haber más charlas en esa dirección es buena y pues ojalá que en un futuro este joven que está iniciando su trabajo pues pueda brindarnos algo por ahí en una siguiente edición. Yo tengo alguna bibliografía de aplicaciones que he trabajado en la maestría. Si este joven me gusta escribirme, pues puedo compartirle y compartir a los demás algo de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones. ¿Cuál es su nombre? No sé quién está hablando. Lo que pasa es que me da miedo cerrarlo porque a lo mejor Ah. la sesión César. está hablando. César Alberto Rosales. ¿César? Sí, soy yo. Ok, César. Sí, el único problema es que en el resumen hablaba de aplicaciones. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Entonces, ese es el problema. Ok, a ver, tengo un problema. Me está dejando, como lo ven, ustedes están viendo que está así como no negro total. Y me da miedo que si no lo cierre, encierre totalmente la sesión. Entonces, la persona que sigue es virtual. Yo no sé si puedas compartir la pantalla, Zabaleta. Pues lo intento y ya vemos. A ver si puedes, a ver si no los cierras, Zabaleta, por favor. Ok, bueno, pero no sé, creo que... a ver. ¿Sí ve mi pantalla? ¿Sí se ve la pantalla? ¿No? ¿Se ve o no se ve la pantalla? No se ve la pantalla. Me dice que cierre el programa o espere a que responda, pero no. Vamos a ver si no lo saca. Si lo saca, podemos estar. ¿Ok? Ok. Voy a